Fue contratada para masajear al millonario arrogante, pero cuando tocó su cuerpo, descubrió un secreto que cambió todo. El dolor ajeno siempre había sido tangible para Elena Campos. Desde niña, poseía la extraña capacidad de sentir las tensiones y los nudos invisibles bajo la piel de otros. Sus manos pequeñas pero fuertes parecían tener ojos en las yemas de los dedos, capaces de detectar lo que nadie más podía ver. Mientras masajeaba la espalda tensa de la Sra. Peterson, su última clienta del día en su modesta clínica de Dorchester, Elena percibió algo más que el estrés habitual. Sus dedos se detuvieron sobre un músculo rígido cerca de la escápula. «Hay algo diferente aquí», murmuró, presionando suavemente. «¿Has sentido molestias en este punto específico?». La mujer giró la cabeza, sorprendida. «Mi médico acaba de detectarme un pequeño quiste ahí la semana pasada. Ni siquiera te lo mencioné. ¿Cómo?». Elena sonrió con modestia mientras continuaba el masaje. «Mis manos a veces ven lo que los ojos no pueden». Era su don, y también su maldición. Le permitía ser excepcional en su trabajo, pero también la conectaba íntimamente con el sufrimiento de cada cuerpo que tocaba. Cuando la Sra. Peterson se marchó, Elena se dejó caer en la pequeña silla tras el mostrador de recepción. La tarde de Boston se desvanecía tras la ventana empañada, y las luces de los rascacielos comenzaban a brillar a lo lejos, como estrellas inaccesibles. Su clínica, apenas 2 habitaciones alquiladas en un edificio antiguo, era un mundo aparte de aquellos templos de cristal y acero. El teléfono sonó, cortando el silencio. Elena reconoció inmediatamente el número del hospital. «Señorita Campos». La voz metódica de la administradora sonaba cansada pero firme. «Lamento informarle que ha habido un problema con el último pago para el tratamiento de su madre. El seguro ha rechazado cubrir la nueva ronda de quimioterapia». Elena cerró los ojos mientras el pánico familiar se instalaba en su pecho. «Debe haber un error. Apelamos la decisión hace 3 semanas. Lo siento, pero la apelación fue denegada. Si no podemos confirmar el pago para el viernes, tendremos que posponer el tratamiento». La llamada terminó dejando a Elena con un nudo en la garganta. $30,000 era como pedir la luna. Mientras cerraba la clínica, su teléfono vibró con un mensaje de su hermano Marcos. «Cena en casa. Tengo novedades sobre el caso Wells Capital». El metro iba atestado. Como siempre a esa hora, Elena se aferró a una baranda mientras observaba los rostros cansados a su alrededor. Trabajadores regresando a casa después de limpiar oficinas, cuidar niños ajenos o servir comidas, personas como sus padres, que habían cruzado la frontera con un sueño americano que se había transformado en turnos dobles y facturas médicas impagables. En el pequeño apartamento familiar, Marcos servía pasta sobre platos desportillados a sus 30 años, con su traje barato pero impecable. Su hermano se había convertido en la personificación de la justicia obstinada. «Tenemos nuevos testimonios», explicó, sus ojos brillando con intensidad. «Ex empleados de Wells que confirman que sabían que los préstamos eran tóxicos. Están empezando a hablar». Elena removió distraídamente su comida. «¿Crees que ganarán?». «No se trata solo de ganar, Ellie. Se trata de exponer a estos monstruos». Harrison Wells y sus amigos colapsaron la economía y se fueron a casa con millones, mientras familias como la nuestra perdían todo. El teléfono de Elena vibró nuevamente. Número desconocido. «Elena Campos». La voz al otro lado sonaba urgente. «Soy Sandra, del Serenity Spa. Nuestra terapeuta principal está enferma y necesitamos un reemplazo con urgencia para mañana. Un cliente importante. Pagaríamos el triple de tu tarifa habitual». Ella miró a Marcos, que seguía explicando detalles del caso contra los bancos. Pensó en la factura del hospital, en su madre. «¿Quién es el cliente?», preguntó, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. «El Sr. Harrison Wells necesita su sesión semanal mañana a las 10 a.m. en su residencia de Beacon Hill». El nombre cayó como una piedra en su estómago. La ironía era casi dolorosa. «Estaré allí», respondió, mientras sentía que sus manos comenzaban a temblar ligeramente. A veces, el destino tenía un sentido del humor retorcido. Sus dedos, que habían pasado años sanando dolores anónimos, ahora tocarían la piel del hombre cuyos actos habían causado sufrimiento a tantos, incluida su propia familia. Lo que Elena no podía imaginar era que aquel contacto cambiaría para siempre no solo su vida,
sino también la del hombre que había llegado a despreciar sin conocerlo. El ático del rascacielos de cristal que albergaba la sede de Wells Capital ofrecía una vista panorámica de Boston que cualquiera hubiera considerado impresionante. Para Harrison Wells, sin embargo, era apenas un recordatorio más de lo que había conquistado y ahora podría perder. La doctora Sophia Chen cerró cuidadosamente la carpeta con los resultados. No ha habido mejora, Harrison. El cáncer sigue avanzando pese al tratamiento experimental. Harrison permaneció inmóvil frente al ventanal. Su silueta recortada contra el horizonte de la ciudad a sus 45 años, su cuerpo seguía siendo el de un hombre que controlaba cada aspecto de su existencia. Erguido, tenso, perfectamente embutido en un traje de $12,000. Dame un número, Sofía. No me vengas con eufemismos médicos. La oncóloga suspiró. Se conocían desde la universidad. Era uno de los pocos privilegios que le permitían hablarle con franqueza. 6 meses, quizás 8 con suerte. Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro anguloso de Harrison. ¿Suerte? ¿Qué concepto más relativo? Sus dedos rozaron inconscientemente el costado de su torso, donde bajo la camisa se ocultaban las cicatrices recientes de su última cirugía. El dolor era constante, pero él lo había convertido en un compañero silencioso, como todo lo desagradable en su vida. Nadie puede saberlo, dijo, girándose hacia Sofía. Absolutamente nadie. Si Wall Street huele sangre, las acciones se desplomarán antes de que mi cuerpo toque la tierra. Harrison, necesitas apoyo. No puedes enfrentar esto solo. Llevo toda mi vida enfrentando cosas solo. Un recuerdo fugaz atravesó su mente. Tenía 8 años, y su padre, borracho como tantas otras veces, le explicaba que los hombres de verdad no necesitaban a nadie, que la debilidad era un lujo que los pobres no podían permitirse. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Señor Wells, el consejo está reunido en la sala Beacon. Voy enseguida, Thomas. Sofía recogió su maletín. Al menos permite que alguien te acompañe a las sesiones de tratamiento. Para eso te tengo a ti, respondió recuperando su máscara de control. Y a propósito, necesito que llames a ese spa tuyo. Mi terapeuta habitual se ha enfermado. ¿Sigues con esos masajes? Podrías lastimártelas. Los masajes son lo único que hace que pueda dormir sin narcóticos, Sofía. Encárgate de ello. En la sala de juntas, 10 hombres y 2 mujeres aguardaban al arquitecto de una de las mayores fortunas surgidas de la crisis financiera. En 2007, cuando todos compraban, Harrison había vendido. En 2008, cuando todos vendían, él había comprado. El oráculo de Boston. Lo había llamado The Wall Street Journal. Señores, señoras, saludó con una frialdad calculada mientras tomaba asiento en la cabecera. Vayamos al grano. El director financiero proyectó los gráficos del último trimestre. Beneficios extraordinarios, nuevas adquisiciones de propiedades ejecutadas. El imperio seguía creciendo. Harrison apenas escuchaba. Observaba las caras satisfechas alrededor de la mesa, preguntándose cuántos de ellos bailarían sobre su tumba cuando llegara el momento. Vivian, su ex esposa, seguía poseyendo el 15% de las acciones. Thomas, su asistente personal desde hacía 12 años, conocía cada uno de sus secretos. ¿Y qué hay sobre las demandas colectivas? Sir Wells, preguntó uno de los abogados. Ese grupo de afectados por hipotecas sigue sumando nombres. Harrison enderezó la espalda, ignorando la punzada de dolor que atravesó su costado. Las demandas son ruido, señores, ruido insignificante. Todo lo que hicimos fue legal. La palabra le sabía amarga ahora, como si la legalidad fuera suficiente para definir lo correcto. Cuando la reunión terminó, Thomas le alcanzó en el pasillo con su habitual discreción. Su cita con la nueva terapeuta está confirmada para mañana a las 10. La doctora Chen la recomendó personalmente. Nombre: Elena Campos, especialista en masaje terapéutico. Le he enviado las instrucciones habituales. Nada de preguntas personales, absoluta confidencialidad y enfoque exclusivo en las zonas indicadas. Harrison asintió distraídamente. Su mente ya estaba calculando cuántas semanas más podría mantener la fachada antes de que su cuerpo lo traicionara completamente. Había construido su fortuna identificando activos tóxicos que nadie más veía. Ahora la toxicidad estaba dentro de él, devorándolo célula a célula. Prepara el coche, ordenó, y cancela mis citas de la tarde.
Mientras el ascensor privado descendía, Harrison contempló su reflejo en las paredes espejadas, el traje perfecto, el pelo impecable, la postura dominante, una fachada tan pulida como la del edificio que llevaba su nombre. Nadie veía las grietas, y así debía seguir siendo. Lo que no podía imaginar era que, en menos de 24 horas, unas manos desconocidas descubrirían lo que tanto se esforzaba por ocultar. Cambiando irrevocablemente el final de su historia, Elena contuvo la respiración cuando el taxi se detuvo frente a la mansión de Beacon Hill. No era simplemente una casa, era un monumento a la opulencia, con sus columnas blancas y ventanales que brillaban como diamantes bajo el sol matutino de Boston. Cada detalle gritaba exclusividad, desde los setos perfectamente recortados hasta las gárgolas que vigilaban silenciosamente desde las cornisas. ¡Qué ironía!, pensó, mientras pagaba al taxista con uno de sus últimos billetes de $20. El dinero que gane hoy vendrá de las mismas manos que quizás firmaron el desalojo de familias como la nuestra. La pesada puerta de roble se abrió antes de que tocara el timbre. Un hombre de unos 50 años, con traje oscuro y expresión imperturbable, la recibió con una mirada evaluativa. «Señorita Campos, supongo, soy Thomas Reed, asistente personal del señor Wells». Elena asintió, sosteniendo con firmeza su bolso profesional. «Gracias por recibirme, señor Reed. Thomas, por favor», corrigió mecánicamente mientras la guiaba por un vestíbulo que parecía sacado de una revista de arquitectura. «Debo advertirle que el señor Wells es extremadamente reservado. No tolera preguntas personales ni conversación innecesaria durante las sesiones». Atravesaron salones decorados con antigüedades que probablemente costaban más que toda la educación universitaria de Elena. Cuadros que reconocía de sus clases de arte colgaban como si fueran simples decoraciones. «¿Trabaja para él desde hace mucho?», preguntó intentando aliviar la tensión. Thomas la miró como si acabara de cometer una indiscreción imperdonable. «12 años. Y si me permite el consejo, señorita Campos, limítese a hacer su trabajo. El señor Wells valora la eficiencia y la discreción por encima de todo». Llegaron a una habitación adaptada como sala de masajes. A diferencia del resto de la casa, este espacio era sorprendentemente austero. Paredes blancas, una camilla profesional, iluminación tenue. Las únicas concesiones al lujo eran las toallas de algodón egipcio y los aceites importados dispuestos sobre una mesa auxiliar. «El señor Wells llegará en 5 minutos, prepárese, por favor», indicó Thomas antes de retirarse, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Elena respiró profundamente, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Organizó sus materiales con la precisión de quien conoce su oficio. Sus dedos, esas herramientas que tantas veces habían encontrado dolor oculto bajo la piel, temblaban ligeramente. La puerta se abrió sin previo aviso. Harrison Wells entró con la autoridad de quien no necesita anunciarse. Era más alto de lo que parecía en las fotografías, con un rostro angular dominado por unos ojos grises e inquietantes. A pesar de su porte elegante, Elena notó inmediatamente la rigidez en sus movimientos, la forma casi imperceptible en que favorecía su lado izquierdo. «Señor Wells, soy Elena Campos», se presentó extendiendo una mano que él ignoró deliberadamente. «Sé quién es. Thomas me informó que viene recomendada por la doctora Chen», respondió con una voz controlada y fría. «Confío en su profesionalidad. Y sobre todo en su discreción. No era una observación casual, sino una advertencia velada. Por supuesto, la confidencialidad es fundamental en mi profesión», aseguró Elena, manteniéndose firme a pesar de la intimidante presencia del hombre. «Bien, me cambiaré detrás del biombo. Quiero concentración en la zona dorsal y cervical. Evite el costado izquierdo». Sin más preámbulos, desapareció tras el biombo japonés que dividía la habitación. Elena aprovechó para calentar sus manos y centrar su mente. Cuando Harrison reapareció, llevaba solo una toalla envuelta en la cintura. Su torso desnudo revelaba un cuerpo sorprendentemente tonificado para un hombre de negocios, pero lo que captó inmediatamente la atención de Elena fueron las cicatrices. Algunas eran antiguas, con la palidez característica del tejido regenerado hace años. Otras, sin embargo, eran recientes, líneas rosadas y precisas que delataban intervenciones quirúrgicas múltiples en los últimos meses. Elena reconoció inmediatamente el patrón.
Había visto esas mismas marcas en su madre. Harrison se tendió boca abajo en la camilla, ajustando la toalla para mantener su dignidad. Elena aplicó aceite en sus manos, intentando procesar lo que acababa de ver. Cuando sus dedos finalmente tocaron la piel de Harrison, la conexión fue instantánea bajo sus yemas sensitivas. El cuerpo del millonario era un mapa de tensiones acumuladas, pero también de algo más profundo. El inconfundible patrón muscular de quien sufre dolor crónico trabajó en silencio, respetando las instrucciones. Sin embargo, cuando sus dedos se acercaron involuntariamente al área prohibida, sintió a Harrison tensarse. Le pedí específicamente que evitara esa zona, murmuró con irritación apenas contenida. Lo siento, es que hay una conexión muscular que... Se detuvo. Sus dedos habían detectado algo más, la sutil hinchazón característica de los nódulos linfáticos comprometidos, y entonces lo supo con certeza. Harrison Wells, el implacable titán financiero, padecía el mismo cáncer que consumía a su madre. Cuando la sesión terminó, Harrison se vistió rápidamente tras el biombo. Al salir, su mirada se clavó en Elena con una intensidad perturbadora. «Usted sabe, ¿verdad?». No era una pregunta, sino una constatación. Elena sostuvo su mirada. «Sé reconocer ciertas condiciones. Mi madre está recibiendo tratamiento para algo similar». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Harrison se acercó a la ventana, dándole parcialmente la espalda. «Venga a mi despacho cuando termine de recoger», ordenó antes de salir. 10 minutos después, Elena fue escoltada por Thomas hasta un estudio revestido de madera oscura. Harrison estaba de pie junto a una chimenea de mármol, sosteniendo un vaso de lo que parecía ser whisky. «Necesito su absoluta discreción sobre mi condición, señorita Campos», declaró sin preámbulos. «Nadie puede saberlo. Los mercados reaccionan al miedo como tiburones a la sangre. Entiendo, señor Wells, pero le ofreceré $50,000 para garantizar su silencio». La cifra golpeó a Elena como una bofetada. El tratamiento de su madre, las deudas, todo podría resolverse con ese dinero. «Eso no será necesario. La ética profesional ya me obliga». «No insulte mi inteligencia», interrumpió Harrison. «Vi cómo miraba esta casa. Sé distinguir la necesidad cuando la veo. Thomas me ha informado que trabaja en una pequeña clínica en Dorchester y que su madre está enferma». Elena apretó los puños, dividida entre la indignación y la desesperación. «Mi silencio no está a la venta, señor Wells», respondió con una firmeza que sorprendió a ambos. «Pero mi madre necesita un tratamiento que no podemos costear». Harrison la miró con renovado interés, como si acabara de descubrir algo inesperado en ella. «Entonces, propongo un acuerdo más. Equitativo. Usted se convierte en mi terapeuta regular, mantiene absoluta discreción sobre mi estado, y yo cubro completamente el tratamiento de su madre, sin intermediarios, sin papeleo». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La propuesta era la respuesta a sus oraciones y, al mismo tiempo, un pacto con el enemigo que su hermano intentaba derrotar. «¿Por qué yo? Podría contratar a cualquiera». Una sonrisa tensa cruzó el rostro de Harrison. «Porque usted ya lo sabe, y porque sus manos», hizo una pausa casi imperceptible, «tienen talento, entonces tenemos un trato». Elena miró aquellas manos que siempre habían sido su orgullo y su sustento. Ahora se convertirían en su salvación y quizás en su condena. «Tenemos un trato, señor Wells». El Hospital Massachusetts General siempre había representado para Elena un laberinto de esperanzas y decepciones. Conocía de memoria el camino hasta la habitación 307, donde su madre luchaba contra un enemigo invisible que le robaba la vida día a día. El penetrante olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de las flores que Marcos renovaba religiosamente cada semana. Esta vez, sin embargo, Elena caminaba con paso diferente. En su bolso llevaba no solo el yogur favorito de su madre, sino también una promesa tangible, la posibilidad real de vencer. «Mija», exclamó Carmen Campos al verla entrar, «llegas temprano hoy». A pesar de la enfermedad, su madre conservaba esa luminosidad en los ojos que ni siquiera la quimioterapia había conseguido apagar. Sentada en la cama, con un pañuelo colorido cubriendo su cabeza, tejía un pequeño gorro con la misma determinación con que enfrentaba cada día. Elena se inclinó para besarla en la mejilla. «Traigo noticias, mamá», dijo, intentando controlar la emoción en su voz.
Hablé con la doctora Patel sobre ese tratamiento experimental que mencionó el mes pasado. Carmen dejó su tejido a un lado, la esperanza asomándose tímidamente a su rostro. El que cuesta una fortuna. Vamos a hacerlo, afirmó Elena con una seguridad que aún la sorprendía. Ya está todo arreglado. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas mientras buscaba las manos de su hija. Pero, Elena, ¿cómo el seguro? Conseguí un nuevo cliente, interrumpió rápidamente. Alguien importante. Paga muy bien y... Las palabras se atascaron en su garganta. No podía mencionar a Harrison Wells. No podía explicar el verdadero origen de aquel milagro financiero. Lo importante es que podemos permitírnoslo ahora. Carmen escrutó el rostro de su hija, con esa intuición maternal que siempre había sido su superpoder. ¿Estás en problemas, mija?, preguntó suavemente. Sabes que preferiría morir antes que verte hacer algo. No, exclamó Elena, quizás demasiado rápido. Es completamente legítimo, solo masajes terapéuticos para alguien que valora mi trabajo, te lo prometo. No era mentira, se dijo a sí misma, no completamente. El sonido de la puerta interrumpió su conversación. Marcos entró cargando un café y un periódico bajo el brazo. Su rostro se iluminó al ver a su hermana. Eli, no sabía que vendrías ahora, dijo mientras besaba a su madre. ¿Pasó algo? Elena le contó sobre el tratamiento, cuidadosamente omitiendo detalles sobre su financiación. Marcos la abrazó con fuerza. La felicidad, momentáneamente eclipsando su natural escepticismo. Esto es increíble, murmuró contra su cabello. Mamá se pondrá bien. Mientras Carmen descansaba, los hermanos salieron al pasillo. El rostro de Marcos adoptó una expresión más seria. Necesito tu ayuda, Eli, dijo en voz baja. El caso contra Wells Capital está avanzando, pero necesitamos pruebas internas, documentos, correos, algo que demuestre que sabían lo que estaban vendiendo. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Trabajas en el Serenity Spa, ¿no? Por ahí pasan todos los ejecutivos de la ciudad. Quizás podrías escuchar algo o... No espío a mis clientes, Marcos, interrumpió Elena, el corazón latiéndole con fuerza. Va contra toda ética profesional. Su hermano levantó las manos en señal de rendición. Lo sé, solo piénsalo, ¿de acuerdo? Hay familias enteras destrozadas por lo que esos bastardos hicieron, incluso los Torres. ¿Recuerdas? Los vecinos que nos recibieron cuando llegamos. Perdieron todo. La culpa golpeó a Elena como una ola. Asintió vagamente, prometiendo considerarlo mientras se despedía. Alegando tener que prepararse para una cita con un cliente, 3 días después, Elena regresaba a la mansión de Harrison Wells para su segunda sesión. Thomas la recibió con la misma fría cortesía, pero esta vez la condujo directamente a la sala de masajes, donde Harrison ya la esperaba. Algo había cambiado en su actitud. Una cierta vulnerabilidad apenas perceptible asomaba bajo su habitual coraza de arrogancia. El tratamiento para su madre ha sido aprobado, anunció sin preámbulos. La doctora Patel me contactó personalmente para confirmar los detalles. Elena dejó su bolso sobre la mesa auxiliar procesando aquella información. Gracias, dijo simplemente sin saber qué más añadir. Harrison se encogió de hombros como restando importancia al asunto. Un trato es un trato. ¿Comenzamos? La sesión transcurrió en silencio, pero un silencio diferente al de la primera vez. Elena percibía cambios en el cuerpo bajo sus manos. Mayor tensión en determinadas áreas, señales de un nuevo ciclo de tratamiento. Su oncólogo debería ajustar la medicación para el dolor, comentó mientras trabajaba en un nudo particularmente tenso. Está compensando con estos músculos, y eso solo empeorará las cosas. Harrison emitió un sonido que podría interpretarse como una risa amarga. Sofía lo intenta, pero tengo una tolerancia inusual consecuencia de una infancia complicada. Aquella inesperada confesión flotó entre ellos. Elena continuó su trabajo, permitiendo que el silencio invitara a más. Mi padre creía que el dolor era instructivo, añadió Harrison después de un largo minuto, especialmente para un niño que se atrevía a llorar. Las manos de Elena vacilaron un instante antes de reanudar el movimiento. Podía sentir bajo sus dedos algo más que tensión muscular, capas de historias no contadas, de cicatrices invisibles que se entrelazaban con las visibles. Los niños deberían poder llorar, respondió suavemente. Es como respirar para el alma. Harrison se quedó quieto,
tan quieto que por un momento Elena temió haber cruzado alguna línea invisible. ¿Dónde aprendió esto?, preguntó finalmente. No es un masaje convencional. Mi abuela en México era curandera, explicó Elena mientras sus dedos encontraban nuevos caminos en la espalda tensa. Me enseñó a sentir lo que otros no pueden ver. Estudié fisioterapia para darle credibilidad científica, pero algunas cosas no se aprenden en libros. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Cuando la sesión terminó, Harrison se vistió lentamente tras el biombo. Vio mis nuevas cicatrices, afirmó más que preguntó. La última cirugía fue hace 3 días. Elena asintió. La herida está sanando bien, pero hay inflamación interna. Deberían esperar más entre procedimientos. Harrison emergió completamente vestido, pero de algún modo más expuesto que cuando estaba en la camilla. No tengo ese lujo, respondió simplemente. El tiempo no es mi aliado. Se miraron por un instante, que pareció contener más verdad que todas las palabras intercambiadas. La veré el viernes entonces, señorita Campos. Elena, corrigió ella impulsivamente. Puede llamarme Elena. Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro del magnate. Solo si deja de llamarme señor Wells cuando estamos solos. Me hace sentir como mi padre. Cuando Elena abandonó la mansión aquella tarde, sentía el peso de demasiados secretos sobre sus hombros. El de Harrison, que cargaba ahora como parte de su acuerdo, el suyo propio, ocultando a su familia el origen de su nueva prosperidad. Y quizás el más pesado de todos, de la incómoda compasión que comenzaba a sentir por el hombre que Marcos consideraba el enemigo. Mientras subía al taxi, su teléfono vibró con un mensaje de su hermano. Tengo nuevos testimonios. Podemos hablar mañana. Esto va a ser grande, Ellie. Elena cerró los ojos momentáneamente. Las líneas que siempre había visto tan claras comenzaban a desdibujarse, como aquellas cicatrices bajo sus dedos, algunas visibles, otras ocultas, todas contando una historia que apenas comenzaba a descifrar. La rutina de Elena había adquirido una extraña dualidad. 3 veces por semana atravesaba el umbral de la mansión Wells, cruzando invisiblemente la línea que separaba su mundo del de Harrison. El resto de los días se dividía entre su modesta clínica y las visitas al hospital, donde el milagro comenzaba a manifestarse. Su madre respondía al tratamiento experimental con una fuerza que asombraba incluso a la doctora Patel. Aquella mañana de viernes, Harrison no estaba en la sala de masajes. Thomas la condujo hasta el despacho privado, un santuario de madera oscura, libros encuadernados en piel y ventanales que enmarcaban Boston como si la ciudad fuera una posesión más. El señor Wells tuvo que atender una llamada urgente, explicó Thomas. Lo encontrará ahí. La puerta se cerró suavemente tras ella. Elena aprovechó los minutos de soledad para observar aquel espacio que revelaba tanto sobre su ocupante, organizado meticulosamente, desprovisto de fotografías personales o recuerdos. Un espacio funcional, como una extensión de la mente analítica de Harrison. Sobre el escritorio de caoba, una carpeta entreabierta captó su atención. Sin pensarlo demasiado se acercó. Contenía documentos con el membrete de Wells Capital y un título que heló su sangre. Proyecto Riverside. Análisis de riesgos. Riverside, el complejo residencial que Marcos había mencionado en su investigación. Elena pasó las páginas rápidamente, sus ojos deteniéndose en frases sueltas. Contaminación potencial. Costos de remediación prohibitivos, riesgo legal manejable considerando el perfil socioeconómico de los residentes. Su teléfono vibró, con movimientos calculados, fotografió discretamente algunas páginas antes de devolver la carpeta a su posición original justo a tiempo. La puerta se abrió y Harrison entró, el rostro pálido revelando el esfuerzo que le costaba mantener su fachada de normalidad. Disculpe la espera, dijo antes de notar la turbación en el rostro de Elena. ¿Sucede algo? No, solo me preguntaba si estaba en condiciones para la sesión de hoy. Parece agotado. Harrison se acercó a un mueble bar y sirvió agua en 2 vasos. Que el agotamiento es mi estado natural últimamente, admitió ofreciéndole uno. Tuve que manejar una situación con los accionistas. Los rumores sobre mi salud han comenzado a circular. Elena aceptó el agua, sus dedos rozando momentáneamente los de él. Incluso ese contacto fugaz le reveló información. Temperatura elevada, ligero temblor, señales de que el tratamiento estaba pasándole factura. Deberíamos cancelar por hoy, sugirió.
Su cuerpo necesita descanso, no más estímulos. Harrison negó con la cabeza, una obstinación familiar brillando en sus ojos. Precisamente por eso la necesito. Sus manos son lo único que consigue que este cuerpo rebelde me obedezca unas horas. La acompañó hasta la habitual sala de masajes. Durante la sesión, Elena notó cambios preocupantes, nuevas áreas de tensión, músculos que respondían con espasmos involuntarios a su toque. Harrison, normalmente estoico, dejó escapar un gemido de dolor cuando ella trabajaba cerca de su columna. «Lo siento», murmuró ella, ajustando la presión. «No se disculpe», respondió él, la voz amortiguada contra la almohada. «Es reconfortante que al menos alguien perciba el dolor que me esfuerzo tanto en ocultar». Aquella confesión, tan vulnerable, tan inesperada, creó un silencio cargado de significado. Elena continuó trabajando, sus manos comunicando lo que las palabras no podían: compasión, cuidado, presencia. «Mi madre dice que va a sobrevivir gracias a usted», comentó Elena suavemente. «El tratamiento está funcionando». Harrison permaneció en silencio tanto tiempo que Elena pensó que quizás se había dormido, algo que ocurría ocasionalmente durante sus sesiones. «No me agradezca», dijo finalmente. «El destino tiene un sentido del humor peculiar. Pago por la salud de su madre mientras la mía se consume en un asilo de Nueva Inglaterra. Sin reconocer mi cara desde hace años». Elena se detuvo, sorprendida por aquella revelación. Harrison nunca hablaba de su familia. «Alzheimer», añadió él, como respondiendo a la pregunta no formulada. «La única batalla que mi dinero no ha podido ganar. Lo siento, yo también, aunque quizás sea una justicia poética, me he pasado la vida acumulando un imperio que no podré disfrutar», mientras ella olvidaba incluso mi nombre. Cuando la sesión terminó, Elena recogía sus cosas cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Una mujer elegante de unos 40 años entró como si el espacio le perteneciera. Su belleza clásica estaba realzada por un aura de sofisticada confianza que hizo que Elena se sintiera inmediatamente fuera de lugar. «Harrison, querido, Thomas me dijo que estabas aquí», dijo la mujer antes de reparar en Elena. «Oh, no sabía que tenías compañía, Harrison, que acababa de terminar de vestirse». Se tensó visiblemente. «Vivian, no te esperaba hasta mañana». Su voz había recuperado aquel tono frío y distante. «La señorita Campos es mi terapeuta de masaje. Elena, le presento a Vivian Wells, mi ex esposa». Vivian evaluó a Elena con una mirada que parecía catalogarla y descartarla en un mismo instante. «Interesante», comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Harrison siempre ha sido selectivo con quienes le ponen las manos encima. La insinuación flotó en el aire como un perfume venenoso. Elena mantuvo su expresión profesional mientras recogía sus cosas. «Ha sido un placer, señora Wells. Con su permiso, debo retirarme». «¿Tan pronto?», preguntó Vivian. «Esperaba que pudiera contarme algo sobre ese proyecto de Riverside que Harrison tanto intenta enterrar. Al fin y al cabo, supongo que habrá visto los documentos en su despacho». Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro. La mirada de Harrison, súbitamente afilada, se clavó en ella. «Vivian, suficiente», cortó él. «Elena puede retirarse. Thomas la acompañará». Mientras Elena abandonaba la habitación, escuchó a Vivian murmurar: «Siempre has tenido un talento especial para encontrar lealtad en los lugares más inesperados, Harrison, pero recuerda, todos guardamos secretos que preferiríamos mantener enterrados». Como en Riverside, aquella noche, en su apartamento, Elena contempló las fotografías en su teléfono. Las palabras borrosas parecían quemarle los ojos. «Estudio de suelo confirma presencia de compuestos tóxicos. Riesgo de filtración. Exposición prolongada asociada con incidencia elevada de cáncer». Su teléfono vibró con un mensaje de Marcos. «Necesitamos hablar. Encontramos algo sobre Riverside. Mañana, 8 p.m., en casa de mamá». Elena cerró los ojos, sintiendo que las líneas que había tratado de mantener separadas comenzaban a cruzarse irremediablemente. En sus manos sostenía información que podría hundir a Harrison Wells, el hombre que estaba salvando la vida de su madre, el hombre que, contra todo pronóstico, comenzaba a revelarse como algo más complejo que el villano que siempre había imaginado. El pequeño apartamento de los Campos rebosaba del aroma de las enchiladas de Carmen. A pesar de su enfermedad, insistía en cocinar cuando la familia se reunía,
como si alimentar a sus hijos fuera una forma de demostrar que seguía siendo ella misma, que la enfermedad no había conquistado su espíritu. Elena observaba a su madre moverse por la cocina con una energía renovada. El color había vuelto a sus mejillas y, aunque aún llevaba un pañuelo cubriendo su cabeza, sus ojos brillaban con una esperanza que hacía semanas parecía extinguida. «Te digo que es un milagro», comentaba Carmen a Marcos mientras servía la comida. «La doctora Patel no puede creerlo. Dice que el tratamiento está funcionando mejor de lo que esperaban». Marcos sonrió apretando la mano de su madre con genuina felicidad. «Me alegra tanto oír eso, mamá», dirigió una mirada interrogante a Elena. «Aunque sigo sin entender cómo conseguiste que aprobaran ese tratamiento tan costoso». Elena se concentró en su plato, evitando los ojos inquisitivos de su hermano. «Ya te lo dije, tengo un nuevo cliente que paga muy bien, y este cliente misterioso tiene nombre», insistió Marcos, su tono ligero pero su mirada penetrante. «Sabes que no puedo hablar de mis clientes», respondió Elena, intentando mantener un tono casual. «Confidencialidad profesional», Carmen los interrumpió. Ajena a la tensión creciente, «Deja en paz a tu hermana, Marcos. Lo importante es que Dios ha escuchado nuestras oraciones», hizo la señal de la cruz. «Y hablando de milagros, cuéntanos sobre ese caso tan importante tuyo». El rostro de Marcos se transformó, adquiriendo aquella intensidad que Elena conocía tan bien. Su hermano nunca había sido capaz de ocultar su pasión por la justicia, una cualidad que ella siempre había admirado, y que ahora, paradójicamente, temía. «Estamos avanzando», explicó inclinándose hacia adelante. «Tenemos testimonios de ex empleados de Wells Capital que confirman que sabían exactamente lo que estaban vendiendo. Hipotecas basura empaquetadas como inversiones seguras». Elena sintió un nudo en el estómago. La imagen de Harrison, vulnerable bajo sus manos, se superpuso incómodamente a la descripción de Marcos. «Pero lo más importante», continuó su hermano, bajando la voz como si temiera ser escuchado, «es lo que hemos descubierto sobre Riverside». El tenedor de Elena se detuvo a medio camino de su boca. «¿Riverside?», preguntó intentando que su voz sonara neutral. «El primer gran proyecto inmobiliario de Wells», asintió Marcos. «Un complejo de apartamentos económicos construido hace 15 años. ¿Recuerdas a los Suárez? La familia que vivía 2 pisos arriba de nosotros cuando llegamos a Boston». Carmen asintió, su rostro ensombreciéndose. «Pobrecita Lucía, murió tan joven. De cáncer», completó Marcos. «Al igual que otros 5 residentes de ese mismo edificio, estamos investigando si Wells Capital construyó sobre terrenos contaminados a sabiendas». Elena sintió que el mundo se ralentizaba. Las palabras de los documentos que había fotografiado resonaron en su mente. «Contaminación potencial, riesgo legal manejable. ¿Cómo estás tan seguro de que sabían?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Necesitamos pruebas más sólidas», admitió Marcos. «Documentos internos, correos, algo que demuestre conocimiento previo». La miró intensamente. «Por eso te pregunté si podías ayudar. Estos monstruos deben responder por lo que han hecho». Elena permaneció en silencio. El peso de las fotografías en su teléfono parecía quemar a través de su bolsillo. En ese momento, su madre se llevó la mano al pecho, un gesto de súbito reconocimiento. «Riverside», murmuró. «Nosotros vivimos allí cuando llegamos, ¿recuerdan? Ese apartamento pequeño antes de mudarnos aquí. ¡Qué coincidencia!». No era coincidencia. Elena lo supo con absoluta claridad, como si sus manos sensitivas hubieran detectado la verdad oculta bajo capas de mentiras y silencios. El cáncer de su madre, el cáncer de Harrison, Riverside, todo estaba conectado por un hilo invisible que ahora comenzaba a revelarse. «Eli», la voz preocupada de Marcos, la sacó de su trance. «Estás pálida». «Estoy bien», mintió, levantándose. «Solo cansada. Ha sido una semana intensa». Más tarde, mientras ayudaba a su madre a lavar los platos, Carmen la estudió con esa intuición maternal que siempre parecía penetrar cualquier barrera. «Algo te preocupa, mija», afirmó. No preguntó. «Tus ojos no pueden mentirle a tu madre». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Cómo explicarle que el tratamiento que la estaba salvando provenía del mismo hombre potencialmente responsable de su enfermedad? ¿Cómo confesarle que se encontraba atrapada entre 2 lealtades irreconciliables? «Es complicado, mamá», logró decir. A veces, la vida no es tan blanca y negra como creemos».
Carmen secó sus manos y tomó el rostro de su hija entre ellas. «Mi niña sabia, llevas el peso del mundo en esos hombros», sonrió con ternura. «Recuerda lo que siempre decía la abuela. Las manos que sanan también cargan con el dolor que alivian». 3 días después, Elena regresaba a la mansión de Harrison. Mientras las imponentes puertas se cerraban tras ella, tuvo la sensación de estar cruzando no solo un umbral físico, sino una frontera entre dos mundos que nunca debieron tocarse. Thomas la recibió con una frialdad inusual, casi hostil. «El señor Wells la espera en el estudio», informó su tono cortante. «Me pidió que la escoltara personalmente». Mientras avanzaban por los pasillos lujosos, Elena notó que Thomas la observaba con una mezcla de sospecha y curiosidad. «Lleva mucho tiempo con él, ¿verdad?», preguntó Elena intentando romper la tensión. 12 años, respondió escuetamente. «Lo suficiente para protegerlo de quienes podrían aprovechar su situación actual». El mensaje era claro. Thomas la veía como una amenaza, no como una aliada. Antes de abrir la puerta del estudio, se detuvo y la miró directamente. «El señor Wells confía en usted», dijo en voz baja. «Espero que esa confianza esté bien depositada». La puerta se abrió revelando a Harrison de pie junto a la ventana. Parecía más delgado que la semana anterior, pero su postura seguía siendo orgullosamente erguida, como si se negara a doblegarse ante la enfermedad que lo consumía. «Elena», la saludó con un leve asentimiento. «Por favor, siéntese, tenemos que hablar antes de la sesión». Elena obedeció, sintiendo que estaba a punto de cruzar otra línea invisible, una que quizás no podría deshacer. Harrison la estudió en silencio antes de hablar, sus ojos penetrantes buscando algo en su rostro. «Mi exesposa puede ser indiscreta», comenzó. «Espero que lo que mencionó sobre Riverside no la haya perturbado». Elena sostuvo su mirada, consciente de que su respuesta determinaría el curso de lo que seguiría. «¿Debería perturbarme?», preguntó finalmente. Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro de Harrison. «Eso», respondió, «depende enteramente de lo que haya visto en mi escritorio y de lo que haya hecho con esa información». El silencio que siguió a la pregunta de Harrison parecía contener todo el peso de las mentiras no dichas entre ellos. Elena sabía que este era un momento decisivo. Podía negar haber visto algo, mantener su posición segura o arriesgarlo todo por la verdad. «Vi los documentos sobre Riverside», admitió finalmente sosteniendo la mirada de Harrison. «Y sí, tomé fotografías, un destello de algo. Decepción, resignación», cruzó el rostro de Harrison antes de que su expresión se endureciera. «Para su hermano, el abogado que construye un caso contra mí». La sorpresa debió reflejarse en el rostro de Elena, porque Harrison soltó una risa breve y sin humor. «Por supuesto que sé quién es Marcos Campos. Mi equipo legal monitorea a todos los abogados que representan a las supuestas víctimas de Wells Capital». Elena se irguió, sintiendo una chispa de indignación. Supuestas víctimas, familias perdieron sus hogares, sus ahorros, negocios que fracasan, inversiones que caen, interrumpió Harrison con frialdad. «Así funciona el mercado, Elena. No construí mi imperio regalando dinero. Y Riverside», presionó ella, «¿también fue solo negocios?». Harrison se tensó visiblemente, como si ella hubiera tocado una herida abierta. Se dirigió al mueble bar y sirvió un whisky que no bebió. Solo lo sostuvo entre sus manos como un ancla. «Riverside fue diferente», admitió finalmente. «Mi primer gran proyecto, la base sobre la que construí todo lo demás». Se giró para mirarla, y Elena vio algo que nunca había percibido en él: vulnerabilidad genuina, no la inducida por el dolor físico, sino por algo más profundo. «¿Compartió las fotografías con su hermano?». «No», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la verdad. «Aún no». Harrison asintió lentamente, como procesando esta información. Colocó el vaso intacto sobre la mesa y se acercó a un panel de la pared que, al presionarlo, reveló una caja fuerte oculta. Tras introducir una combinación, extrajo una carpeta mucho más gruesa que la que Elena había visto. «Si va a juzgarme», dijo mientras colocaba la carpeta sobre el escritorio, «al menos hágalo con todos los hechos». Elena se acercó cautelosamente. La carpeta contenía informes completos sobre Riverside, estudios de suelo, análisis de agua, correspondencia interna fechada 15 años atrás. Mientras leía, la verdad emergía con claridad devastadora. Harrison había comprado los terrenos a bajo precio
conociendo su potencial contaminación. Pero los estudios iniciales fueron poco concluyentes. Fue 3 años después de la construcción cuando un análisis más exhaustivo reveló niveles peligrosos de compuestos tóxicos filtrados desde una antigua planta química cercana. Cuando recibí este informe, Riverside ya era un proyecto exitoso, explicó Harrison, su voz desprovista de su habitual seguridad. Teníamos 150 familias viviendo allí. La remediación completa habría costado millones y obligado a evacuar el complejo entero, así que lo ocultaron, completó Elena, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Implementamos medidas parciales. Filtros de agua, mejoras en la ventilación, se defendió débilmente. Pero sí, mantuvimos el informe confidencial. Era joven, ambicioso. Riverside era mi éxito fundacional. No podía permitirme un escándalo. Elena seguía revisando los documentos cuando una fecha capturó su atención. El informe definitivo se había completado exactamente 2 meses antes de que su familia se mudara a Riverside. La revelación la golpeó como una ola helada. Mi familia vivió allí, dijo, su voz apenas un susurro. Cuando llegamos de México, fue nuestro primer hogar en Estados Unidos. Harrison palideció, comprendiendo las implicaciones antes que ella terminara. Su madre tiene el mismo tipo de cáncer que usted, completó Elena, las piezas encajando con brutal claridad. No es coincidencia, ¿verdad? Harrison se dejó caer en su sillón, su fachada de control desmoronándose por completo. El linfoma raro que padezco se ha vinculado específicamente con la exposición prolongada a los compuestos presentes en ese terreno, confesó. Lo descubrí hace 6 meses. Cuando los médicos investigaban el origen de mi enfermedad, yo mismo visité regularmente el sitio durante la construcción y los primeros años. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El hombre frente a ella, el que estaba pagando el tratamiento de su madre, era directamente responsable de su enfermedad. La ironía era tan monstruosa que resultaba casi incomprensible. Todos estos años, murmuró, las lágrimas quemando sus ojos. Tantas familias, cuántas personas enfermaron sin saber por qué. No lo sé, admitió Harrison, y por primera vez Elena vio vergüenza genuina en su rostro. Hace años que intentamos rastrearlas. Discretamente algunos recibieron compensaciones anónimas, para otros era demasiado tarde. La furia se encendió dentro de Elena, una rabia ardiente que amenazaba con consumirla. ¿Y usted cree que el dinero compensa esto?, espetó. ¿Que pagar el tratamiento de mi madre absuelve su conciencia? No. La respuesta de Harrison fue contundente. Nada lo compensa. El dinero no me salvará a mí, y quizás tampoco a su madre, pero es lo único que puedo ofrecer ahora. Se miraron a través del abismo que los separaba. Él, un hombre que había construido un imperio sobre decisiones imposibles de deshacer. Ella, la hija de una de sus víctimas, cuyas manos ahora aliviaban el sufrimiento del verdugo. ¿Por qué me muestra esto ahora?, preguntó Elena finalmente. Sabe que podría destruirlo. Harrison sostuvo su mirada y ella vio en sus ojos algo inesperado, resignación y quizás un destello de paz. Porque estoy cansado de vivir con este secreto, respondió simplemente. Y porque de todas las personas que han pasado por mi vida, usted es la única que ve al hombre, no al monstruo ni al millonario. El teléfono de Elena vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Marcos. Encontré un testigo clave sobre Riverside, un ex empleado de Wells dispuesto a hablar. Esto va a ser grande, Ellie. Elena miró la pantalla, luego a Harrison, sintiendo el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. Frente a ella estaba el hombre responsable del sufrimiento de su madre y, simultáneamente, de su posible salvación. Un hombre cuyos pecados ahora lo consumían desde dentro, con la misma implacable precisión con que habían dañado a otros. Hay algo más que debería saber, dijo Harrison, interrumpiendo sus pensamientos. Thomas encontró las fotografías en su teléfono mientras usted estaba en la sala de masajes la semana pasada. Me las mostró esa misma noche. La traición del acto debería haberla enfurecido, pero Elena solo sintió un extraño alivio. Las cartas estaban sobre la mesa ahora, y aún así me permitió volver. Una sonrisa triste cruzó el rostro demacrado de Harrison. Necesitaba saber si vendría por elección propia, sabiendo que yo sabía. Hizo una pausa, y necesitaba sus manos. Son las únicas que hacen que el dolor sea soportable. En ese momento, la puerta se abrió sin previo aviso.
Thomas entró apresuradamente, su rostro normalmente impasible mostrando signos de alarma. «Señor Wells, perdone la interrupción, pero es urgente», miró brevemente a Elena antes de continuar. «El abogado Marcos Campos acaba de conceder una entrevista al Boston Globe. Está hablando sobre Riverside y menciona específicamente evidencia documentada de conocimiento previo sobre la contaminación». Los ojos de Harrison se dirigieron instantáneamente hacia Elena, una pregunta silenciosa en ellos. «No le di las fotografías», insistió ella. «Te lo juro». Thomas extendió una tablet donde se reproducía la entrevista. Marcos hablaba con pasión, pero sin mencionar documentos específicos. «Tenemos testigos dispuestos a confirmar que Wells Capital conocía los riesgos», decía. Harrison pareció envejecer 10 años en un instante. «Es solo cuestión de tiempo», murmuró. «La verdad siempre encuentra su camino». Y entonces, ante los ojos atónitos de Elena y Thomas, Harrison Wells, el implacable titán financiero, se desplomó inconsciente sobre el suelo de su lujoso despacho. El pitido rítmico de las máquinas médicas era el único sonido en la habitación privada del Massachusetts General Hospital. Elena observaba a Harrison, conectado a monitores que registraban cada latido de su corazón rebelde. Parecía más pequeño, entre las sábanas hospitalarias, despojado de los trajes caros y la postura dominante que lo definían. Durante el colapso, había sido ella quien había actuado con precisión mientras Thomas entraba en pánico. Sus manos, que conocían el cuerpo de Harrison mejor que cualquier otra persona, habían detectado el espasmo muscular que precedió a la convulsión. Ella quien había llamado a la ambulancia, quien había contactado a la Dra. Chen, quien había acompañado a Harrison en el trayecto, mientras Thomas se quedaba organizando el caos que seguiría. Ahora, 3 horas después, Harrison dormía bajo los efectos de sedantes, mientras los médicos evaluaban el daño causado por la progresión del cáncer. Elena debería haberse ido hace tiempo, pero algo la mantenía anclada a esa silla incómoda junto a la cama. La puerta se abrió silenciosamente. La Dra. Chen entró, su expresión profesional quebrada por una preocupación genuina. «Su presión se ha estabilizado», informó en voz baja. «Los anticonvulsivos están funcionando». Elena asintió sin apartar la mirada de Harrison. «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó directamente. La doctora suspiró dejando caer momentáneamente su fachada médica. «Semanas, no meses. El cáncer se ha extendido más rápido de lo que anticipábamos», hizo una pausa. «Debería estar en cuidados paliativos, no dirigiendo un imperio financiero. Es demasiado terco para rendirse», respondió Elena. «Igual que usted, aparentemente», observó Sofía con curiosidad. «No es común que una terapeuta de masaje se quede vigilando a su cliente durante horas, a menos que sea más que una terapeuta». Elena sintió el calor subir a sus mejillas. «No es lo que piensa, es complicado». Sofía sonrió con cansancio. «Con Harrison, siempre lo es». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Cualesquiera que sean sus razones para quedarse, me alegra que no esté solo. En todos los años que lo conozco, nunca ha permitido que nadie lo vea vulnerable, excepto usted». Aparentemente, cuando la doctora salió, Elena se acercó a la cama, estudiando el rostro dormido de Harrison. Las líneas de tensión que siempre marcaban su entrecejo se habían suavizado, dándole una apariencia casi pacífica. «Deberías irte a casa». La voz débil de Harrison la sobresaltó. «Tienes un aspecto terrible». Elena no pudo evitar sonreír ante la ironía. «Mira quién habla». Harrison intentó incorporarse, pero una mueca de dolor lo detuvo. Elena instintivamente ajustó su almohada, sus manos actuando con la familiaridad adquirida durante semanas de sesiones terapéuticas. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?», preguntó Harrison mirando hacia la ventana donde el atardecer de Boston pintaba el cielo de tonos anaranjados. «Unas 3 horas», respondió ella. «Tuviste una convulsión, la Dra. Chen dice que es por la extensión del cáncer A». «Conozco mi diagnóstico», interrumpió él con un destello de su antigua impaciencia. «Lo que no entiendo es por qué sigues aquí». Elena se tensó, la pregunta haciendo eco de sus propias dudas. Alguien tenía que quedarse. Thomas podría haberlo hecho, o cualquiera de las docenas de personas que me deben lealtad contractual. Sus ojos grises, ahora más lúcidos, se clavaron en ella. «¿Por qué tú, Elena? Después de lo que sabes sobre Riverside, después de saber lo que le hice a tu madre», aunque fuera indirectamente. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Thomas entró,
su compostura habitual recuperada, excepto por un leve temblor en sus manos. «Señor Wells, gracias a Dios», respiró aliviado para luego adoptar un tono más profesional. «El equipo legal está gestionando la situación con la prensa. La historia sobre su hospitalización aún no ha salido, pero es cuestión de tiempo». Harrison asintió débilmente. «Y lo otro, el hermano de la señorita Campos». Thomas lanzó una mirada incómoda hacia Elena. «La entrevista ha generado considerable atención. Está programada para aparecer en la portada del Boston Globe mañana». Elena sintió que el mundo se encogía a su alrededor. Marcos, la entrevista, los documentos que ella había fotografiado pero no compartido, todo convergía en un nudo imposible de deshacer. «Necesito hablar con él», dijo repentinamente. «Con mi hermano». «Absolutamente no», intervino Thomas. «La prioridad ahora es proteger al señor Wells y a la compañía, si su hermano tiene evidencia». «Thomas». La voz de Harrison, aunque débil, mantenía su autoridad. «Déjanos solos». El asistente vaciló, pero finalmente obedeció, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Elena. Cuando quedaron solos, Harrison se incorporó con esfuerzo. «Elena, escúchame bien. He pasado las últimas semanas preparándome para este momento. Sabía que eventualmente alguien como tu hermano encontraría la verdad sobre Riverside». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella desconcertada, con dificultad. Harrison extrajo un teléfono de la mesita junto a su cama. «Esto contiene todos los documentos sobre Riverside, los originales, también instrucciones para mi banco privado en Suiza». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «He establecido un fondo de compensación para todas las familias afectadas, incluida la tuya». Elena lo miró atónita, incapaz de procesar lo que escuchaba. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?». Los ojos de Harrison se nublaron. «Porque soy un cobarde, Elena. Preferí esconderme tras mi dinero y poder fingir que podía comprar absolución». Extendió el teléfono hacia ella. «Pero ahora se acabó el tiempo para mí. Y la verdad es que siento más miedo de morir sin intentar arreglar esto que de enfrentar las consecuencias». El pitido de las máquinas se aceleró ligeramente, reflejando la agitación de Harrison. Elena tomó instintivamente su mano, sintiendo bajo sus dedos el pulso errático. «Debes descansar», murmuró. «No». Harrison apretó su mano con sorprendente fuerza. «Necesito que entiendas. Este fondo no es un soborno ni una estrategia legal. Es mi confesión, mi intento de reparación. Quiero que tu hermano lo administre». Elena lo miró incrédula. «Marcos, el hombre que está intentando destruirte». Una sonrisa irónica cruzó el rostro pálido de Harrison. «Precisamente por eso, porque no confiará en mí, porque exigirá transparencia total, porque no se conformará con menos que la justicia completa». La puerta se abrió violentamente, interrumpiendo el momento. Marcos Campos entró como una tormenta, su rostro contraído por una furia apenas contenida. «Eli», exclamó al ver a su hermana junto a la cama. «¿Qué demonios haces aquí?». Elena se puso de pie, interponiéndose instintivamente entre su hermano y Harrison. «Marcos, ¿cómo supiste?» «Te seguí», confesó, su mirada alternando entre ella y el hombre en la cama. «Después de que desaparecieras misteriosamente tras mi entrevista, cuando vi que entrabas en este hospital», se detuvo, una terrible comprensión dibujándose en su rostro. «Él es tu cliente importante, ¿verdad? El que paga el tratamiento de mamá». Thomas apareció en la puerta alarmado, pero Harrison le hizo un gesto para que no interviniera. «Señor Campos», saludó Harrison con dignidad sorprendente para alguien en su estado, «creo que tenemos mucho de qué hablar». «No tengo nada que hablar con usted», espetó Marcos, «excepto quizás en una corte, donde responderá por lo que hizo en Riverside y por comprar el silencio de mi hermana». Elena se adelantó, enfrentando a su hermano. «Nadie compró mi silencio, Marcos. Y antes de que sigas, hay algo que necesitas saber», respiró profundamente. «Mamá vivió en Riverside. Es por eso que está enferma. Es el mismo cáncer que tiene Harrison». El rostro de Marcos palideció, su mente brillante procesando rápidamente las implicaciones. «Es imposible», murmuró. «Eso significaría que el hombre que estás intentando destruir es el responsable de la enfermedad de mamá», completó Elena. «Y también quien está pagando el tratamiento que la está salvando». Un silencio denso llenó la habitación, roto únicamente por el pitido metronómico de las máquinas. Los tres protagonistas de aquel drama imposible se miraron, atrapados en una encrucijada donde la justicia, la compasión
y la redención se entrelazaban de maneras que ninguno había previsto, Harrison fue quien finalmente rompió el silencio. «Tiene razón en odiarme, señor Campos», dijo su voz más firme. «Merezco su desprecio y mucho más, pero le ofrezco algo mejor que mi destrucción. Le ofrezco la oportunidad de hacer lo que yo no tuve el valor de hacer, reparar el daño, completamente, sin limitaciones». Extendió nuevamente el teléfono, esta vez hacia Marcos. «Aquí está todo, cada documento, cada prueba, cada centavo destinado a compensar a las familias afectadas. No pido perdón ni absolución, solo la oportunidad de que mi último acto sea finalmente uno de justicia». Marcos miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa, el conflicto evidente en su rostro. Elena contuvo la respiración, sintiendo que estaban al borde de algo trascendental que cambiaría irrevocablemente el curso de sus vidas entrelazadas. Marcos sostenía el teléfono de Harrison con cautela, su rostro reflejando el conflicto interno que libraba. La propuesta era tan inesperada como desconcertante. El hombre que consideraba su enemigo le ofrecía ser el administrador de un fondo de compensación para todas las víctimas de Riverside. «¿Cómo sé que esto no es otra manipulación?», preguntó finalmente. «No tengo tiempo para juegos», respondió Harrison débilmente. «Según mis médicos, me quedan semanas, tal vez días». Elena observaba a su hermano, conociendo la batalla que libraba entre sus principios y el pragmatismo, años construyendo un caso contra Wells Capital, y ahora se le ofrecía una solución inmediata. «Pero a cambio de colaborar con el enemigo, Marcos», intervino Elena, «piensa en las familias, en mamá, en lo que realmente necesitan ahora. Necesitaría garantías», cedió Marcos finalmente. «Transparencia total, confesión pública». Harrison asintió. «Todo está en los documentos. Solo falta su aceptación. Debo hablar con mamá primero», insistió Marcos. «Esto la afecta directamente». Cuando Marcos salió, la habitación pareció expandirse. Elena se dejó caer en la silla, agotada física y emocionalmente. «Gracias», murmuró, «por defenderme ante mi hermano». «No fue cortesía», respondió Harrison. «Fue la verdad súbitamente». Las alarmas de los monitores comenzaron a sonar. La Drachen entró apresuradamente con su equipo médico. «Necesito que salga», ordenó a Elena. «No», contradijo Harrison. «Quiero que se quede». Cuando quedaron relativamente solos, Harrison fijó su mirada en Elena. «Hay algo más que debes saber», susurró con esfuerzo. «La exposición a los contaminantes no solo causa cáncer. Los efectos son hereditarios, Elena. Tú y tu hermano deberían hacerse pruebas». No pudo terminar. Su cuerpo se tensó en un violento espasmo mientras las alarmas estallaban. La Drachen intervino inmediatamente. «Código azul. Necesitamos el carro de reanimación». Elena retrocedió horrorizada, mientras el equipo médico luchaba por estabilizar a Harrison. Thomas irrumpió en la habitación, su rostro normalmente impasible, deformado por el pánico. Marcos regresó y encontró a su hermana llorando. Tras angustiosos minutos, Harrison fue estabilizado, pero la Drachen fue clara. «Este episodio fue mucho más grave que el anterior. Ha entrado en fase terminal. Cualquier asunto pendiente debería resolverse en las próximas 24 horas. Esa noche, Elena y Marcos se sentaron junto a la cama de su madre en el hospital. Carmen los miró con esa intuición que siempre había visto a través de cualquier fachada. «Siempre supe que había algo más», dijo simplemente. «Ahora cuéntenme toda la verdad». Y así comenzaron a desentrañar la compleja red que había entrelazado sus vidas con la de un hombre que buscaba redención antes de que fuera demasiado tarde. 6 meses después, la primavera bañaba Boston con una luz dorada que parecía lavar los vestigios del invierno. Elena contemplaba la ciudad desde la ventana de su nueva clínica en Dorchester, cuyo letrero rezaba «Centro de Terapia Integral Campos Wells», un nombre que generaba curiosidad entre los vecinos. Harrison Wells había sobrevivido a aquella noche crítica, pero apenas por 2 semanas más. Sus últimos días los había pasado atendiendo asuntos legales con una determinación que asombraba a sus médicos. Con Thomas fielmente a su lado, Marcos, contra todo pronóstico, había aceptado la propuesta de Harrison.
El Fondo de Compensación Riverside funcionaba con transparencia sin precedentes, identificando 237 casos confirmados vinculados directamente con la contaminación. Mientras atendía a la señora Ramírez, una paciente derivada del fondo, Elena reflexionaba sobre los giros inesperados de su vida. Su madre, Carmen, ahora en remisión, había recuperado su vitalidad y color en las mejillas. «Terminé mi chequeo», le anunció Carmen al entrar en la clínica. «La doctora dice que todos los marcadores están normales». 2 meses consecutivos. Poco después llegó Marcos, vestido con un traje elegante que reflejaba su nueva posición en el consejo del fondo. «Thomas encontró esto entre las pertenencias de Wells», dijo, entregándole un sobre. «Dejó instrucciones específicas de entregártelo 6 meses después de su muerte». El sobre contenía una carta manuscrita y una pequeña llave. Elena la leyó en voz alta. «Elena, si estás leyendo esto, han pasado 6 meses desde mi partida. Tus manos no solo aliviaron mi dolor físico, me permitieron sentir el peso real de mis decisiones. La llave abre una caja con mi diario personal sobre Riverside. No busco perdón, solo ofrezco transparencia. Mis manos construyeron imperios, pero fueron incapaces de sanar. Las tuyas llevan el don de la curación. Úsalas bien». Al día siguiente, Elena visitó el banco y leyó el diario en un parque cercano a su clínica. Las páginas revelaban a un hombre complejo, ni monstruo ni santo, que finalmente había encontrado el valor para enfrentar su verdad más dolorosa. Al regresar, encontró a Thomas esperándola. «¿Encontró respuestas?», preguntó. «Encontré algo mejor», respondió Elena. «La historia completa, con todas sus contradicciones. Él cambió en esos últimos meses gracias a usted». «No», corrigió ella con suavidad. «Él ya estaba cambiando. Yo solo lo toqué en el momento adecuado». Entraron juntos a la clínica, donde colgaba una fotografía de la inauguración mostrando a Elena, Marcos y Carmen junto a familias de Riverside. En el fondo, casi imperceptible, había un pequeño retrato de Harrison, el legado de sus manos. Tanto las que habían construido como las que ahora sanaban, continuaría entrelazado en una historia de redención imperfecta pero genuina, una historia que existía en los infinitos matices del contacto humano. Las manos que sanan también cargan con el dolor que alivian, había dicho su abuela. Ahora Elena entendía la profunda verdad en esa antigua sabiduría, y en ese entendimiento había encontrado su propio camino de sanación.